siempre, todos los sábados a 11 de la mañana, en vivo y en directo para toda Bolivia, y siempre bajo la aquiescencia de Palenque TV, que nos permite llegar a sus hogares y estar frente a sus pantallas con estos temas que de alguna manera son de interés general, porque se tratan de todas las patologías de lo que es el aparato locomotor, es decir, músculos, huesos, articulaciones, tendones, lesiones deportivas, lesiones laborales, patologías que son de alguna manera también bastante limitantes en algunas personas, como ser la parte oncológica, es decir, aquellos tumores que también afectan al músculo, al tendón, a los huesos, a las articulaciones. Hoy día estamos presentando un tema que es de bastante, diríamos, es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace deportes, hay mucha gente que se dedica a la práctica deportiva de nivel competitivo en algunos casos, de niveles aficionados en otros casos, y de alguna manera pues todas estas personas que practican deporte están supeditadas a ciertos riesgos, a ciertas lesiones que acontecen en las articulaciones fundamentalmente. El tema de hoy día vamos a denominarlo síndrome meniscal. Muchas personas de repente cuando escuchan la palabra síndrome meniscal piensan vagamente en que podría ser sí o sí una lesión de menisco, pero vale la pena hacer una pequeña introducción sobre lo que significa el menisco en las articulaciones, especialmente en una de las articulaciones más importantes, que es la rodilla. La rodilla tiene dos meniscos que son de consistencia cartilaginosa fundamentalmente y que tienen funciones importantes dentro de la rodilla. Son estabilizadores del movimiento, de la traslación que tiene los cóndilos femorales sobre los meniscos y sobre el platillo tibial. Frenan el desplazamiento anterior, frenan el desplazamiento posterior, frenan la rotación mínima que tiene la rodilla sobre el platillo tibial, y a la vez son elementos muy importantes en lo que es diríamos, la absorción de la carga, del impacto. ¿Por qué? Porque también tienen una consistencia bastante interesante, porque son primero cartílagos, están llenos y embebidos de agua fundamentalmente. Entonces es un tejido que absorbe el impacto tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, es decir, que soportan el peso corporal cuando hay impacto deportivo, cuando estamos corriendo, saltando, trotando. Los meniscos absorben el impacto y neutralizan estas fuerzas para no lesionar los cartílagos articulares, que son los que revisten las superficies tanto condilares, es decir, de los cóndilos femorales y del platillo tibial. Y como les decía anteriormente, regulan el desplazamiento de lo que es la parte del fémur sobre la tibia, regulan hacia adelante, regulan el desplazamiento hacia atrás y también en los movimientos de rotación. Por eso es que los meniscos en la rodilla especialmente son elementos sumamente importantes. Lástima que son elementos muy frágiles, muy delicados, porque su consistencia es netamente cartilaginosa. Y para algunas personas que de alguna manera quieren saber algo más del menisco, les puedo decir de que cuando se lesiona el menisco, lastimosamente hay zonas del menisco donde no hay la posibilidad de cicatrización. El menisco es una sustancia, como les decía, cartilaginosa, que no tiene poder de cicatrización. En algunos segmentos del menisco, desgraciadamente, cuando se produce la lesión, estas lesiones son irreversibles, se sigue, como quien dice, se sigue corriendo la lesión, se sigue agrandando la lesión dentro de la rodilla, y a la vez que han sido elementos que tienen una función sumamente importante, se convierten en elementos totalmente agresivos para el cartílago articular y para la estabilidad de la rodilla. Por eso es que cuando tenemos lesiones meniscales siempre es bueno pensar en solucionar a la brevedad posible, porque de ser meniscos, que son elementos muy nobles, que como les decía participan en muchos movimientos de la rodilla, posterior a que se hayan lesionado, se convierten en ya elementos agresivos hacia el cartílago y hacia la estabilidad de la rodilla en sí. Por eso es importante ver la posibilidad de que cuando hablamos de síndrome meniscal, hablamos de patología evidentemente del menisco, pero que tiene su correlación clínica. Esto significa de que
El síndrome meniscal se presenta con dolor, se presenta con molestias, se presenta con proceso inflamatorio, con derrames articulares, con molestias a través de los movimientos que hace la rodilla en el deportista. De repente, a veces ante la mínima rotación o desplazamiento un poco forzoso de la rodilla, uno de los meniscos puede llegar a lesionarse y de repente el paciente, en este caso el atleta, de alguna manera empieza a sentir dolores, limitación, siente que su rodilla se ha hinchado, ha aumentado de volumen, hay el dolor, hay la pesadez que suele mostrar la rodilla cuando hay derrame articular, y a veces el derrame es sumamente importante. En son de defensa, la membrana sinovial produce líquido sinovial tratando de lubricar a este segmento que también tiene lubricación, pero como defensa propia de la rodilla se produce un aumento del líquido sinovial. Esto genera lo que conocemos como derrame articular, derrame de líquido sinovial, y lógicamente cuando este derrame es sumamente importante se produce un intenso dolor por distensión de cápsula. Para nosotros, distensión de cápsula, y para que ustedes me comprendan mejor, es el estiramiento de la cápsula que tiene la rodilla, que la convierte en un segmento herméticamente cerrado, y cuando hay demasiado líquido el dolor es sumamente importante, sumamente limitante, no le permite al paciente hacer deporte ni caminar, menos querer subir gradas o bajar gradas, ni qué decir hacer entrenamientos de nivel competitivo. Entonces, todos estos signos, síntomas que se producen en una rodilla nos hacen pensar en un síndrome meniscal, porque como les decía, el menisco es cartílago, es un elemento delicado, tiene una constitución anatómica bastante importante, es un elemento que en la zona periférica de los dos meniscos tiene una irrigación especial, que cuando se lesiona esta irrigación también se producen alteraciones de tipo mecánicas en la articulación de la rodilla. Y cuando se produce la lesión en la zona cartilaginosa, lastimosamente este segmento que no tiene poder de cicatrización empieza a empeorar, la herida del menisco empieza a agrandarse cada vez más y ya se convierte en un elemento extraño, en un elemento contraproducente para el buen desenvolvimiento de la rodilla. Entonces, decíamos que en este tipo de patologías, lastimosamente, viene con un sinfín de molestias, desde pesadez, desde dolor interno, dolor externo, dolor en la parte posterior de la rodilla, porque el menisco tiene esas características, tiene un segmento anatómico anterior que llamamos nosotros el cuerno anterior, tiene una parte medial, tiene una parte posterior que es el cuerno posterior, que está contactada con la región posterior de la rodilla. Entonces muchos pacientes sienten dolor tanto en la parte anterior, en la parte lateral o en la parte posterior, dependiendo de la maniobra en la que se ha suscitado la lesión de los meniscos, cuando estos lastimosamente se ven totalmente apretados o aprisionados o de alguna manera comprimidos, si el término vale, entre los cóndilos femorales y el platillo tibial. Por eso es que es importante hacer el análisis del evento en el cual el menisco se haya podido lesionar. Pueden lesionarse uno o los dos meniscos dependiendo de la fuerza cizallante que se ha producido en la rodilla, ya sea en forma directa cuando uno recibe un impacto directo en la rodilla, cuando uno recibe un impacto en la parte anterior de la rodilla, un peso más de lo normal delante de la rodilla o posterior a la rodilla, o estando la rodilla en flexión y teniendo el pie fijo en la superficie en la cual uno está haciendo el deporte. Entonces, todos estos movimientos que se producen en la rodilla determinan también la etiología de la lesión para poder ya hacer un diagnóstico en el momento del que se ha producido diríamos la torsión que ha podido recibir la rodilla, el impacto que ha podido subir la rodilla y la rotación que ha podido tener a través de la fuerza cizallante cuando de repente recibe un impacto directo o el peso corporal del adversario o del mismo compañero en algunos casos. Bien, si podemos mostrar algunas imágenes para que nos puedan comprender mejor. Estamos tratando el síndrome meniscal. Adelante con las imágenes. Bien, ahí vemos un poco de la anatomía. Vean que los dos meniscos, uno tiene una forma de C, el otro tiene una forma de O, están sobre el platillo tibial. Y bueno, al medio tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, que son parte también del mecanismo de estabilización de la rodilla. La siguiente.
Y tenemos la parte anatómica, donde podemos ver el cuerno posterior del menisco, podemos ver ya la parte de la distribución anatómica de lo que son los meniscos en la parte medial, en la parte externa, donde todos estos segmentos en el menisco interno, por ejemplo, que está pegado al ligamento medial o al ligamento lateral interno, se produce la lesión del ligamento y a veces se produce también la lesión del menisco. No así en el menisco externo, porque el menisco externo está separado del ligamento lateral externo. Entonces tiene menos posibilidades. El menisco interno tiene menos posibilidades de no sufrir lesiones por este grado anatómico de inserción. Tiene una inserción posterior, una inserción anterior y una inserción en la parte medial junto al ligamento medial o ligamento lateral interno. Lo que no sucede en el menisco externo, donde la frecuencia de lesiones es menor a la del menisco interno, porque el menisco externo tiene una inserción posterior y una inserción anterior. En la parte medial prácticamente el menisco externo está totalmente libre, por eso la frecuencia de lesiones, el porcentaje de lesiones que se producen en la rodilla es más importante en el menisco medial que en el menisco externo. La siguiente. Ahí son las diferentes, digamos, las lesiones que se producen en el esquema. Ustedes pueden ver cómo hay una zona roja donde se produce la lesión que está muy cerca de la irrigación, donde tiene el menisco en la parte periférica una irrigación muy especial. Y las otras lesiones son ya en la parte netamente cartilaginosa, donde se pueden producir lesiones transversales y o lesiones longitudinales ya en el segmento netamente cartilaginoso, donde lastimosamente no hay posibilidades de que este menisco a través de estas lesiones puedan cicatrizar. La siguiente. Este es un esquema, vean la zona roja, cómo se ha abierto el menisco en forma de ojal y lógicamente ya esta lesión fácilmente puede continuar hacia atrás o hacia adelante cuando se produce esta lesión de tipo longitudinal en uno de los meniscos. La parte blanca que ustedes ven en la parte superior son los cóndilos femorales que se apoyan en los meniscos y, como les decía, los meniscos son estabilizadores porque tienen una forma de cuña. Su parte interna del menisco es sumamente delgada y la parte periférica es bastante gruesa, lo que permite que el cóndilo, cuando se desplaza sobre los meniscos, o los cóndilos cuando se desplazan sobre los meniscos, hagan un freno en la parte anterior, en la parte posterior y también en la parte lateral. La siguiente. Los mecanismos de rotación, normalmente ahí estamos viendo el esquema donde el pie está fijo y hay una rotación con una postura en valgo, es decir, la rodilla está un poco hacia adentro, el pie está fijo y el peso corporal determina la fuerza cizallante en forma indirecta en este movimiento de rotación, que no está recibiendo un impacto de afuera, no está recibiendo una patada ni está recibiendo el peso corporal del adversario o del propio compañero, sino está haciendo un movimiento de rotación con rodilla en flexión y está soportando, en este caso, el peso corporal del atleta. En ese sentido es que la parte interna sufre este tipo de lesiones y puede lesionar uno de los meniscos, ya sea el externo o ya sea el interno. La siguiente. Ahí vemos nuevamente cómo el pie está fijo, sí, casi en este tipo de lesiones el pie normalmente está apoyado en la superficie en la que se está practicando el deporte o el movimiento, la rodilla está siendo llevada hacia adentro, haciendo un movimiento de rotación, la flecha que ustedes ven a nivel del muslo, hay una fuerza de rotación interna y en la pierna se produce una rotación a la vez diferente, es decir, en posición externa. Esto genera un movimiento brusco de la superficie de los cóndilos del fémur sobre los meniscos, produciendo las diferentes lesiones que ustedes ven allí en colores, las lesiones que se ven en el cuerno posterior de los meniscos o en el cuerno anterior. La siguiente. Bien, en un estudio de resonancia magnética, como ustedes están viendo, ahí está la flecha. Normalmente en resonancia magnética los meniscos se deben ver como unos triángulos negros totalmente bien definidos y la flecha nos está mostrando un vacío en el triángulo, en la región posterior, nos está mostrando un vacío en el cuerno posterior y eso en resonancia magnética es compatible con una lesión meniscal. La siguiente.
Ahí está nuevamente otra lesión, casi en substancia, que se llama, que es una lesión longitudinal en el menisco y que nos muestra la alteración de esa imagen que normalmente debe haber en los meniscos, que es la formación de un triángulo de color negro, y este triángulo debe ser totalmente homogéneo, es decir, no tiene que haber ninguna entrada de luz ni mucho menos, y ahí estamos viendo, la flecha nos está indicando la parte como si el menisco hubiera estado dividido, como si estuviese dividido en dos partes. Eso nos habla de una lesión meniscal de diagnóstico con resonancia magnética. La siguiente, por favor. Ahí vemos nuevamente la parte negra, que debería ser uniforme en toda la parte anterior y posterior. Estamos viendo una interrupción a nivel donde está la flecha, que nos indica la interrupción del menisco. Estamos hablando ya de una lesión un poco severa, de una ruptura meniscal, que lógicamente ya haciendo la valoración por resonancia magnética y por artroscopía, nosotros podemos determinar la magnitud de la lesión y ver la posibilidad de solución a través del tipo de fractura o el tipo de lesión que haya podido sufrir el menisco. La siguiente. Bien, para nosotros la artroscopía es uno de los elementos hoy en día, de los elementos diríamos más mínimamente agresivos, mínimamente, diríamos que no lesionan muchos elementos nobles de la rodilla, y nos permite hacer un diagnóstico bastante preciso, porque entrando a la rodilla a través de la artroscopía no hay por dónde perderse, los elementos están bien definidos, uno puede ver claramente los meniscos, ligamentos, el cartílago, hacer la evaluación del tipo de ruptura que ha sufrido el menisco y lógicamente hacer la resolución en el momento por vía artroscópica. La siguiente. Ahí vemos un esquema de cómo se produce una reparación o una regularización, en este caso, de una lesión que relativamente es pequeña, pero que de alguna manera vale la pena regularizarla antes de que esta lesión siga agrandándose hacia la parte posterior. La siguiente. Y esa es la imagen ya real de una lesión meniscal. Vean ustedes cómo el menisco prácticamente está desflecado. La superficie blanca que ustedes ven en la parte superior y en la parte inferior, una es del cóndilo femoral y la de abajo es el platillo tibial. Entre las dos superficies está este elemento que es el menisco, que sirve, digamos, de interfase entre estas dos superficies para evitar justamente las lesiones cartilaginosas. Por eso les decía que el menisco también absorbe los impactos tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, es decir, el impacto del peso corporal a través del cóndilo femoral puede recaer fuertemente en el platillo tibial, pero como está el menisco en una función intermedia, el menisco recibe el impacto de peso corporal. Y lo mismo sucede cuando la fuerza cizallante viene de abajo hacia arriba, cuando el impacto viene a través de la caída, diríamos, de una persona. Cuando salta, cae, hay una vibración del piso, si el término vale, hacia arriba, y esto también puede impactar en la superficie tibial y en la superficie condilar. Pero estando el menisco, este menisco se ocupa de neutralizar estos impactos. Aquí vemos una lesión lastimosamente casi transversa, totalmente del menisco desflecado, donde posiblemente las posibilidades de hacer una solución quirúrgica sean las menores y se tenga que hacer una menisectomía total en este caso. La siguiente. Ahí vemos nuevamente una lesión que en la resonancia magnética nos muestra una imagen longitudinal, como si el menisco estuviese partido en dos hojas, y ahí vemos la imagen ya real de lo que es el menisco en este tipo de lesiones, donde vemos un espacio en el cuerpo mismo del menisco que está dividiendo al menisco en una superficie superior y una superficie anterior. Una superficie superior que está en relación con el cóndilo femoral y la otra con el platillo tibial, y este también es otro tipo de lesión. Son las variantes de lesiones que se producen intrasubstancia, que se llaman en resonancia magnética y que en artroscopía se ven de esta forma. La siguiente.
Ahí vemos nuevamente otro tipo de lesión, un menisco totalmente desflecado, totalmente irregular, sus superficies prácticamente han perdido su anatomía. Entonces esto nos permite a través de la artroscopía hacer la evaluación para ver el tratamiento adecuado de regularización en la medida de las posibilidades. Siempre hay que pensar que en una cirugía artroscópica hay que tratar de salvar la mayor cantidad de menisco, pero también hay zonas en las cuales nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta regularización, pero hay zonas donde el menisco es mucho más grueso, diríamos en la parte periférica, y a veces esto nos dificulta querer mantener un menisco cuando de repente ya no va a cumplir las funciones de freno que tiene que tener el cóndilo femoral a través del menisco. La siguiente. Ahí estamos haciendo la exploración. El elemento metálico que ustedes están viendo para nosotros es decimos el dedo del explorador. Estamos entrando a la rodilla y con el explorador podemos evaluar la verdadera lesión del menisco y poder hacer la regularización correspondiente. Este elemento metálico que ustedes están viendo tiene un diámetro de aproximadamente entre 3 y 4 milímetros, por eso es que nos permite hacer un diagnóstico ya palpatorio a través de este elemento que es, diríamos, la prolongación del dedo del explorador para evaluar las lesiones meniscales dentro de la rodilla por vía artroscópica. La siguiente. Bueno, estamos viendo la parte ya por momentos, la parte sana. En la parte superior estamos viendo un menisco que es totalmente regular, no tiene ninguna alteración anatómica. Lo mismo la zona del cóndilo femoral, del platillo tibial. Entonces vemos imágenes totalmente de meniscos normales, y en la parte inferior vemos una lesión y la cual se está haciendo la regularización correspondiente de acuerdo a la magnitud de la lesión. La siguiente. Bien, nuevamente se muestra en estas imágenes lesiones meniscales de diferente tipo, de diferente magnitud, en las cuales podemos hacer la regularización respectiva. En muy pocas oportunidades, en algunos casos se puede hacer una reparación, lo que llamamos nosotros una sutura meniscal, especialmente cuando la lesión está muy cerca de la parte de irrigación que tiene el menisco, que es la parte periférica. Son lugares en los cuales sí se puede hacer una regularización a través de una sutura meniscal, que es en la parte externa, como les decía, aprovechando de que el menisco en la parte periférica tiene una buena irrigación, no así en la parte cartilaginosa. Lastimosamente, en la parte cartilaginosa, la sustancia que tiene el menisco es muy frágil, es muy lábil para cualquier impacto que pueda tener en cuanto a la presión que ejerce el cóndilo femoral contra la tibia. Entonces, algunas suturas que se realizan en el cuerpo de cartílago donde no hay irrigación, las posibilidades de éxito de estas suturas no son de las mejores. La siguiente. Ahí estamos viendo una sutura casi en la parte periférica. Vemos cómo se puede reparar una lesión que, como les decía, está cerca de la parte periférica del menisco, donde hay irrigación. Posiblemente este tipo de lesión va a mejorar la función del menisco, va a restaurar la función del menisco, pero como les decía, hay que evaluar, diríamos, muy bien este tipo de lesiones para poder hacer una sutura meniscal y que le permita al atleta, fundamentalmente, porque estamos hablando de niveles competitivos. Los niveles competitivos tienen exigencias muy fuertes en relación a lo que es la rodilla fundamentalmente. La siguiente. Bien, entonces estas son las imágenes que podemos ver a través de la artroscopía. Vemos cómo se podría realizar una sutura meniscal, pero como les digo, hay que hacer un análisis bastante exhaustivo del tipo de lesión, en qué nivel está la lesión, para poder hacer una sutura meniscal y de esta manera salvar al menisco en la medida de las posibilidades, porque no deja de ser un elemento sumamente importante en toda esta función que tiene el menisco dentro de la rodilla.
evita, diríamos, los impactos directos a nivel de los cartílagos articulares, absorbiendo los impactos de afuera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces tiene una función sumamente importante. Por eso llamamos que esto que hemos titulado hoy en día síndrome meniscal tiene esas connotaciones para aquella gente que de repente tiene una lesión de rodilla y espera que esto se pueda solucionar con el tiempo, con un poco de reposo, y en algunos casos lastimosamente la lesión meniscal que está a nivel del cuerpo, del cartílago meniscal, donde no hay posibilidades de cicatrización, esta herida lastimosamente se sigue agrandando y se convierte, ya decimos nosotros, en como si fuese una piedra en un engranaje. Hasta que no retiremos esa piedrita en el engranaje, ese engranaje se va a ir deteriorando, se va a ir desgastando. Para nosotros las superficies articulares son muy importantes. ¿Por qué? Porque un menisco en mal estado, un menisco que ya no cumple sus funciones y que está mucho tiempo dentro de la articulación, lo único que va a hacer es lastimar el cartílago articular, tanto de la tibia como de los cóndilos femorales. Esto nos va a llevar en el futuro a un problema netamente de tipo artrósico, mientras que si solucionamos el problema meniscal, nosotros de alguna manera tenemos mejores posibilidades de poder restaurar o de poder preservar las superficies articulares de los cóndilos femorales y del platillo tibial. Por eso es importante ver la posibilidad ante un evento de torsión en la rodilla, que ha habido algún dolor, a veces no muy significativo. Siempre es mejor consultar, ver que un especialista puede hacer los estudios correspondientes, tanto clínicos, radiológicos, ecográficos, y por qué no llegar hasta una resonancia magnética para poder tener, diríamos, un diagnóstico mucho más preciso de lo que podría ser una lesión meniscal, que se podría solucionar en el tiempo, diríamos, el tiempo más rápido que estar con una lesión meniscal y que se vaya agrandando con el tiempo y vaya lógicamente ya alterando la función de la rodilla. Queridos amigos, vamos a estar a la expectativa de que ustedes puedan mandarnos algunos mensajes o tener un contacto directo a través de la línea de WhatsApp que tenemos al pie de pantalla, y de alguna manera no solamente del tema, sino también de cualquier otro tema del aparato locomotor. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver enseguida con esto del síndrome meniscal, que de alguna manera para muchos es, diríamos, un término medio vago, pero que hoy día estamos tratando de que la gente tenga mucho más conocimiento de lo que significa el síndrome meniscal. Enseguida volvemos. Bien, queridos amigos, nuevamente de retorno con este tema que de alguna manera afecta a todas las personas, en especial aquellas personas que realizan deportes, ya sea de nivel competitivo, de tipo amistoso, en algunos casos los fines de semana, aquellos campeonatos a veces laborales que se producen en las empresas o en los colegios, cuando los padres de familia intervienen en algunos deportes. En todas estas personas pues hay el margen y el riesgo de tener este tipo de lesiones, lo que hemos denominado el síndrome meniscal, que les decía, síndrome meniscal es la relación de los síntomas que tenemos en la rodilla cuando se produce una lesión pequeña, mediana o grave, y que de alguna manera afectan a la articulación en el sentido de que pierde estabilidad, pierde potencia, pierde sincronización entre todos los elementos. Cuando hay una lesión a nivel de los meniscos especialmente, hay una alteración de estabilidad en lo que es la función de la rodilla. Por eso es que todos estos elementos, los ligamentos laterales, los meniscos, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y la parte anterior y posterior de lo que es la musculatura de cuádriceps, rótula y tendón rotuliano, se ven afectados cuando hay alguna lesión, en especial de tipo meniscal. El menisco, como decíamos y recapitulando un poco la introducción que hemos tenido hoy en la mañana, el menisco es diríamos, actúa como limitante de los desplazamientos del fémur, hacia adelante, hacia atrás.
y también actúa como evitando en los movimientos de rotación que haya mucha rotación en la rodilla, pero no es solamente el menisco, simultáneamente con lo que trabajan los meniscos, los ligamentos laterales cruzado anterior y posterior también se ponen tensos en los diferentes movimientos. En ese sentido es que nosotros de alguna manera al tener una lesión meniscal se ve alterada la función correcta de la rodilla. Por eso es importante no dejar pasar este tipo de lesiones cuando tenemos un leve dolor, ya sea en la parte interna, en la parte externa, después de haber hecho algún evento deportivo, o de repente vemos que se nos ha hinchado la rodilla, es decir, que ha aumentado de volumen a través de que haya podido suceder un derrame articular. Cuando hay un derrame articular tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico haciendo una punción en la rodilla, sacando el líquido y haciendo el análisis correspondiente, que obviamente es, si tenemos líquido sinovial al hacer la punción, sacar el líquido, y tenemos líquido sinovial puro, cristalino, como normalmente tiene que ser, vemos que no ha habido una lesión orgánica dentro de la rodilla. Pero si sacamos líquido y encontramos sangre en esa punción, entonces tenemos que suponer que algún elemento se ha podido dañar dentro de la rodilla, y generalmente los que más sufren son primero los meniscos, después los ligamentos y por último los cartílagos articulares, cuando de repente la fuerza de cizallamiento, la fuerza de agresión en la rodilla es bastante importante. Por eso es que decimos síndrome meniscal a toda esta patología que refiere el dolor, el aumento de volumen, la limitación funcional, el antecedente deportivo, si este atleta ha podido seguir jugando o no ha podido, o ha tenido mucho dolor, o ha habido una crepitación sumamente importante en la rodilla cuando ha habido el movimiento brusco de la rodilla. A veces la crepitación de una ruptura meniscal es compatible con romper una madera, hay esa sensación de ruido que muchas personas lo captan en el momento de la lesión, y ni qué decir el mismo atleta. A veces los atletas, la lesión no es tan severa, pero siguen jugando, siguen haciendo deporte, terminan la competencia y de repente en la noche o al día siguiente amanecen con una rodilla aumentada de volumen. Si hacemos una punción, podemos también llegar al diagnóstico de qué pasó en esa rodilla. Si es que encontramos líquido sinovial puro, pensamos que el movimiento ha sido brusco, pero que no ha habido lesión. Pero si encontramos sangre al hacer una punción, ya tenemos que tener, diríamos, cuidado de buscar a través de los estudios de apoyo, especialmente de resonancia magnética, hacer un examen, diríamos, de esta naturaleza para tener un diagnóstico más preciso, qué fue lo que se rompió, qué fue lo que se lesionó dentro de la rodilla y qué ha sangrado. Entonces ahí ya tenemos que tener cuidado de llegar a un diagnóstico mucho más preciso, y a veces podemos utilizar la artroscopía para llegar primero al diagnóstico y segundo a la resolución quirúrgica a través de la artroscopía, un método que es mínimamente invasivo, es decir, es lo que se utiliza hoy en día en casi todas las lesiones de rodilla. Si podemos mostrar las siguientes imágenes, por favor, para ilustrar un poco más de lo que estamos hablando. Entonces aquí tenemos una lesión donde un compañero cae sobre la rodilla del adversario y prácticamente está forzando la posición de valgo y de varo en la rodilla, y entonces el peso corporal de un adversario al caer sobre la rodilla en mala posición determina este tipo de lesiones, que a veces no son solamente de lesiones meniscales, sino también lesiones de ligamentos cruzados. Por eso es que el evento en el cual se realiza el movimiento brusco de la rodilla con sobrecarga en la misma puede determinar una lesión bastante severa o bastante grave. La siguiente. Ahí vemos cómo tenemos también el mecanismo de lesión, donde hay un golpe, diríamos, en la parte externa de la rodilla, llevando esta fuerza cizallante a la rodilla hacia adentro. El pie está fijo, la rodilla está en discreta flexión, y esto determina una inestabilidad forzada, una inestabilidad donde compromete, en este caso, cuando la rodilla va en valgo, es decir, hacia adentro, se cierra el espacio externo y puede lesionar y romper el menisco externo por la
postura, por la posición. Esto también, como les decía, nos hace ver en qué momento se ha lesionado y cuál podría ser el menisco que se ha lesionado cuando la rodilla toma una posición, una postura en valgo o una postura en varo o una postura hacia atrás o hacia adelante. En ese sentido es que también eso nos ayuda para llegar a un diagnóstico de qué es lo que pasó y cuál podría haber sido la lesión y cuál sería la lesión ya en forma, diríamos, clínica, tratando de llegar a un diagnóstico a la brevedad posible. La siguiente. Bueno, ahí estamos viendo cómo en este caso no es tanto la fuerza cizallante del compañero o del adversario, sino es la maniobra que el atleta ha hecho al moverse, al caer, estando el pie fijo. Vean cómo la rodilla ha perdido la estabilidad y ya no es una fuerza cizallante externa, sino también es un movimiento de rotación que el mismo atleta en este caso ha realizado y que compromete especialmente no solamente la rodilla en este caso, sino también la parte del tobillo. Por eso es que las lesiones pueden también ser combinadas en diferentes segmentos, y en la rodilla ni qué decir. No solamente hay que pensar en una lesión meniscal, sino también hay que pensar en una lesión posible de ligamentos cruzados. La siguiente. Bien, nuevamente vemos cómo en este caso el adversario cae sobre la pierna, sobre la rodilla del jugador que está de camiseta blanca. El jugador ha caído sobre la rodilla, llevando en este caso la rodilla hacia la parte posterior, es decir, ha forzado el movimiento, ha forzado la postura de extensión que tiene la rodilla, que es muy limitada. Al extenderse demasiado la rodilla hacia atrás, entonces compromete fundamentalmente los ligamentos cruzados. Por eso es importante el análisis del gesto deportivo donde se ha producido la lesión, y aquí estamos viendo que la fuerza cizallante en este caso es la caída del adversario sobre la rodilla, estando la rodilla totalmente extendida, llevando la misma hacia la parte posterior, es decir, rebasando la capacidad de extensión que tiene la rodilla. Cuando se rebasa aquella capacidad, hay que suponer de que la lesión lastimosamente es sumamente grave. Esta lesión es muy parecida a la que le ocurrió a nuestro amigo y jugador de la selección Marco Antonio Echeverri, cuando un jugador del adversario le cae sobre la rodilla y lógicamente lleva la rodilla hacia la parte posterior, entonces dañando los ligamentos cruzados y dañando también parte de los meniscos. Una lesión que por momentos es sumamente grave. La siguiente, por favor. Ahí vemos una fuerza, diríamos en este caso, cizallante a través de un rodillazo que sufre el atleta estando con el pie, tratando de llevar el pie hacia adelante. La pierna de apoyo en este caso es el lado derecho, pero la pierna izquierda, donde el atleta está recibiendo el golpe en la parte externa, está llevando la rodilla en valgo, es decir, la está llevando la rodilla hacia adentro, y aparentemente el pie estaría fijo. De todas maneras, el impacto que recibe este jugador en la parte externa hace que se cierre el compartimiento externo y se muerda y se lesione el menisco externo. En la parte de rodilla, en la parte interna, que es la postura de embalgo, más bien al contrario, se abre. ¿Qué podría suceder en la parte interna en esta situación? Podría suceder la lesión del ligamento lateral interno y el desgarro de la conexión del ligamento medial o ligamento lateral interno con el menisco interno, que, como decíamos anteriormente, anatómicamente el menisco interno está unido al ligamento medial. No así el menisco externo, que está separado del ligamento externo, pero en este momento se está cerrando el compartimiento externo y está disminuyendo el espacio entre el cóndilo femoral externo, el menisco externo y el platillo tibial externo, lo que podría suscitar una lesión del menisco externo en este caso, e indirectamente una lesión del ligamento medial. La siguiente, por favor. Ahí vemos nuevamente una fuerza prácticamente en forma, diríamos, un gesto deportivo donde compromete la lesión de la rodilla a través de un giro
con el propio peso, es decir, no hay una fuerza cizallante, el adversario está prácticamente detrás del jugador que se ha lesionado la rodilla, y está comprometiendo la rodilla y está comprometiendo también la parte del tobillo. Vean que hay posiciones muy forzadas de estas dos articulaciones. Esto puede determinar no solamente lesiones a nivel de la rodilla, sino también lesiones a través de la parte media de la pierna, es decir, puede condicionar una fractura de tibia y peroné. La siguiente. Bueno, esta es una imagen repetitiva de la primera que hemos mostrado, donde vemos que a veces el peso corporal del adversario en sí y cae sobre el segmento de la rodilla. En este caso compromete seriamente la estabilidad y lógicamente la rodilla no tiene una capacidad como para aguantar el peso corporal de un otro adversario que por lo menos tiene 70, 80 kilos. Decididamente pues son situaciones que se producen, tal como hemos mostrado en estas diapositivas, fundamentalmente en la práctica del deporte, en la práctica de contacto también. Las otras especialidades, como ser los deportes de contacto, también pueden comprometer la rodilla, porque a veces en los deportes de contacto, a veces los golpes son directos en la rodilla, los diferentes golpes con el empeine o planchazos con la planta del pie en la rodilla pueden determinar pues la inestabilidad y las posibles lesiones que puede sufrir la articulación de la rodilla. Bien, tenemos ahí, queridos amigos, en pie de pantalla alguna inquietud que tengan ustedes a través del WhatsApp. Estamos viendo a un gran jugador, Ronaldo, que no necesariamente se ha lastimado, diríamos en este caso los meniscos. Ronaldo ha sufrido una lesión de la ruptura del tendón rotuliano, ni siquiera por fuerzas cizallantes, ni mucho menos, sino por fuerzas que en forma indirecta han incidido en la tensión del ligamento del tendón rotuliano de las dos rodillas. Lastimosamente en un evento se produjo una ruptura y en un segundo evento se produjo la ruptura del otro tendón rotuliano, pero en este caso, vale la pena aclarar, no fue por aumento de peso corporal fundamentalmente, sino porque el atleta, después de haber sido estudiado clínicamente y en base a varios laboratorios y varios exámenes, se determinó que el paciente, en este caso Ronaldo, tenía un problema de tipo hormonal, que lastimosamente una patología que determina alguna fragilidad en los tendones, y esto ha determinado que estos tendones que son tan poderosos se rompan en algunas maniobras de giro, en algunas maniobras del deporte, especialmente en el fútbol. En ese sentido es que lo que queremos mostrar ahora es solamente la imagen que determina la lesión, la magnitud de la lesión en un atleta, cuando de repente tiene esta imagen donde el atleta está mostrando, diríamos, una angustia total y el dolor sumamente importante. Diríamos que cosa parecida sucede cuando hay lesiones meniscales, donde también en el momento agudo de una lesión de meniscos el atleta también siente este tipo de molestia, este tipo de dolor, lo que le impide seguir y continuar en el deporte en ese momento. Bien, no sé si tenemos alguna otra imagen. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que son también determinantes para las lesiones de tipo articulares, como ser en este caso las lesiones fundamentalmente de la rodilla, que son las articulaciones que tienen mucha frecuencia en este tipo de lesiones debido al deporte, debido al impacto, debido a los giros, al peso corporal, debido a los gestos deportivos que se realizan en los deportes de fútbol, básquet, voleibol. Al caer, al correr, al pisar a veces terrenos irregulares, la rodilla pierde estabilidad. Hay un detalle bien importante a nivel de la rodilla, que cuando la rodilla está en flexión, prácticamente su estabilidad depende de sus ligamentos y no tanto así de la parte muscular. Y cuando la rodilla está en extensión, la rodilla depende de la estabilidad, depende de su musculatura a nivel del cuádriceps y de la región posterior. Por eso es que todos estos análisis que hacemos están netamente
diríamos, estudiados ya desde hace muchos años y desde el tiempo en que han habido la parte de traumatología deportiva, especialmente medicina deportiva y todo lo relacionado con los atletas. La fisiopatología de las lesiones determina la lesión, que pueda ser leve, mediana o grave, para tomar también decisiones de tratamiento. La siguiente, por favor, si es que hay. Bien. Queridos amigos, ha sido para nosotros un placer estar nuevamente con ustedes, y al pie de pantalla tenían el número del teléfono de WhatsApp para que nos puedan mandar mensajes, y en todo caso cualquier sugerencia, cualquier inquietud que tengan también pueden hacerla a los teléfonos del consultorio, donde estaremos prestos a sugerir, a indicar y tal vez a tratar de solucionar estos problemas que son inherentes a la práctica deportiva, fundamentalmente en segmentos muy delicados, muy importantes, como ser en este caso la rodilla. Entonces, el tema de hoy ha sido ver la posibilidad de que la gente, al escuchar que hay un síndrome meniscal, piense en aquellas patologías que son inherentes al problema meniscal en la rodilla fundamentalmente, y que puede venir de varias maneras, con un leve dolor, con una leve hinchazón. De repente a veces las personas no necesariamente han tenido una torsión, y de repente al día siguiente de haber hecho una caminata sienten que su rodilla se ha hinchado y no saben por qué. Por ese hecho es que también hay que pensar en ese tipo de actividades. Creo que tenemos un mensaje, o creo que hay un llamado. Buenos días, doctor. Mi nombre es Pamela, tengo 34 años, tengo una cirugía por fractura de tibia hace 5 años. Eso puede afectar a mi rodilla, ya que me detectaron artrosis y me duele mucho. Bien, dependiendo del tipo de fractura que ha habido y dependiendo de la resolución que haya habido en esa fractura, es muy posible que si la fractura de tibia no haya podido quedar alineada como debe ser, tal vez anatómicamente, eso puede repercutir a nivel de la rodilla. Pero también puede suceder que a través de la fractura de tibia haya habido algún compromiso a nivel de la rodilla. En ese sentido es que habría que analizar bien qué tipo de fractura ha sido, qué tipo de material, qué tipo de diagnóstico han hecho en relación tanto a la fractura como posiblemente a la complicación de un segmento que está muy cerca de la fractura de tibia, que es ya sea la rodilla o el tobillo. En ese sentido, si los fragmentos han quedado de alguna manera levemente o severamente desviados, eso puede afectar en el buen funcionamiento de la rodilla y puede determinar también que haya un desgaste precoz de los cartílagos articulares, lo que en este caso la persona que nos escribe podría estar con un problema de artrosis. Nada raro que en el momento de la fractura haya podido también haber habido una lesión a nivel de la rodilla, y eso estar determinando el dolor y las molestias, porque estamos hablando de una persona que ha tenido una fractura hace 5 años, donde si ha habido una resolución quirúrgica adecuada de la fractura de tibia y ha quedado bien alineada, de alguna manera la recuperación tendría que ser 100%. Pero si esa fractura no ha sido bien alineada, no se ha corregido como debería ser, entonces la carga, la distribución de carga en la rodilla posiblemente haya cambiado, y eso puede estar generando los dolores y las molestias. De todas maneras, siempre es bueno hacer análisis a través de una radiografía en bipedestación, frente y lateral, para corregir si es que ha habido alguna posibilidad de que haya quedado esa fractura angulada, si es que la han operado y le han hecho, dependiendo también del tipo de inmovilización quirúrgica que hayan utilizado en esa operación. De todas maneras, le agradezco mucho a la persona que nos ha escrito, y bueno, pues estamos prestos para cualquier solución, si es posible, a través de ahí tienen ustedes en pie de pantalla la dirección del consultorio, los teléfonos y el teléfono celular para cualquier cualquier sugerencia que quieran hacer y cualquier inquietud que tengan para solucionar estos problemas que son de tipo, secuelas, si el término vale, complicaciones de las fracturas y de los problemas que hay a veces de lesiones articulares.
Muy bien, queridos amigos, les agradezco muchísimo por su atención, por prestarnos, estar en contacto con nosotros a través del canal de Palenque TV. Agradezco también a Verónica Palenque porque nos da la oportunidad de llegar a sus hogares con estas inquietudes que son del aparato locomotor y que de alguna manera para muchas personas algunas patologías están en la nebulosa, pero estamos tratando de que mucha gente se integre, diríamos, a los conocimientos que hoy en día ya hay en todas partes del mundo, es decir, a través de las redes sociales se pueden encontrar las patologías, simplemente que hay algunas versiones, diríamos, diferentes en los diferentes informes, en los diferentes tratamientos, y es por eso que también no hay que fiarse mucho de las redes sociales, porque algunas cosas también son un poco de, digamos, de especulación. Muchísimas gracias, estaremos con ustedes el próximo sábado a la misma hora.